El plan era dirigirse hacia el norte y escalar las montañas guiados por los recuerdos de Senberu, con los jinetes muertos vivientes como vanguardia y levantando la bandera del reino hechicero al frente, para que ninguna criatura del bosque los atacara, ya que para ese momento todos habían sido anexados al reinado de Ainz bajo la autoridad de Cocytus. Pero eso solo aplicaba a las criaturas inteligentes, mientras que la bandera podría provocar el ataque de bestias salvajes, que Shaltiar buscaba para eliminar si es que se atrevían a acercarse, pero no había una sola criatura en el bosque que pudiera ponerlos en riesgo. Siguiendo un pequeño riachuelo que alimentaba el lago desde las montañas, estaban los aserrados picos de la cordillera de Acelicia, que bajo el cielo azul y el clima soleado, daban una vista majestuosa que emocionó un poco a Ainz. Senberu solicitó adelantarse para ver si podía recordar algo del camino, y Ainz se lo permitió con una escolta en caso de ser atacado, dando órdenes a la bestia mágica que montaba, ya que ésta era capaz de obedecer con comandos de voz y no importaba si no sabías cabalgar, te obedecería. Una vez en las montañas, su avance se volvió significativamente más lento. La memoria de Senberu le fallaba al reconocer un camino que solo había transitado una vez hace muchos años atrás y en dirección contraria, y los árboles también estaban bloqueando la vista. Para colmo, aunque ningún miembro del grupo de Ainz necesitaba descanso, Senberu, el miembro más importante, sí que lo necesitaba, y tuvieron que detenerse de vez en cuando para que él recuperara su aliento. Aunque el viaje era relativamente seguro, ni siquiera los monstruos de gran tamaño se les acercaban, ya fuera porque no tuvieran ganas de cazar o porque el grupo era muy numeroso. Estas bestias se quedaban a la distancia. El día transcurrió, y el cielo, que se había tornado rojo, ahora era oscuro. Cuando Ainz observaba el paisaje desde las montañas tomando una gran bocanada de aire fresco, que le hizo preguntarse por qué podía hacer eso, pero no saborear la comida. Aún así, el paisaje era algo que no se podía encontrar en la tumba de Nazarik o en Irantel, y pensó que era el tipo de lugares que debían ver los aventureros, tal como en esas antiguas aventuras de Yggdrasil, y decidió que acamparían ahí esa noche. Shaltiar preguntó si regresarían a la tumba de Nazarik, lo cual era la mejor opción. Siendo usuarios de Portal, podían dejar su marca y regresar para seguir explorando desde ahí al día siguiente, sin necesidad de arriesgarse a pasar la noche. Ainz prefería que se quedaran, no por la practicidad, ya que no había ventajas importantes en hacerlo, era solo por la experiencia, al igual que los gremios que exploraban lo desconocido sin temor y sin beneficios, ya que eran débiles en los combates jugador contra jugador. Ahora que experimentaba este nuevo mundo, podía entender sus sentimientos, así fuera un poco. Aunque en el entendido de que quería quedarse, Shaltiar solicitó regresar para traer una tienda desde la tumba de Nazarik que les pudiera albergar durante la noche. Pero no sería necesario, ya que Aura poseía la habilidad de crear refugios con magia, cosa de la cual Ainz también era capaz, pero sus números eran tan grandes que sería complicado, así que mejor utilizó un hechizo diferente, crear fortaleza. Delante de ellos se levantó una torre de unos 30 metros de alto con un par de puertas de madera enormes en la entrada y 4 estatuas adornando a la mitad de la torre en dirección a los 4 puntos cardinales. Esta solo se podía abrir por un aliado de su invocador o por el invocador mismo, mientras que una persona ajena debería romper la puerta si quería ingresar. Ainz quería saber si esto permanecía como en Yggdrasil y ordenó a Aura tocar la puerta, pero esta no se dio en lo absoluto, concluyendo que esta versión solo podía ser abierta por Ainz, lo cual presentaba nuevos desafíos, ya que había muchos hechizos que eran de área de efecto, y si el fuego amistoso era algo que formaba parte del mundo por defecto, entonces tenían que tener mucho cuidado a la hora de usar hechizos poderosos, especialmente él y Mare, aunque quizá los guardianes ya estaban al tanto de eso. La torre se extendía en un espacio mucho más grande al interior de lo que parecía en el exterior, habiendo habitaciones suficientes para todos, y después de que enviara a resguardarse a las unidades de apoyo, solo Senberu, Shaltiar, Aura y Ainz permanecían en la sala para trazar su plan de ruta del día siguiente, comenzando por registrar el camino recorrido durante el día, algo que Aura hizo sin mayor problema. Para lo demás, Ainz tendría que utilizar su magia de alteración de memoria, pero solo la usaría para ver los recuerdos de Senberu.
ya que contar con que recordara cada detalle sería muy problemático. Con ayuda de su magia podía obtener los detalles de una manera mucho más sencilla, a pesar de que Senberu tenía miedo de que esta magia fuera a tener efectos secundarios. Pero Ainz le aseguró que no era el caso, era muy segura. De hecho, si el mismo Senberu no recordaba las cosas con suficiente claridad, él no podría acceder a esos recuerdos, siendo que simplemente se habían olvidado. Y en cuanto a leer memorias, ya tenía suficiente experiencia como para hacerse llamar a sí mismo un maestro. Para esto primero habría de preguntarle a Senberu algunos detalles como hace cuánto tiempo y durante cuánto tiempo visitó el reino de los enanos, de modo que supiera dónde empezar a buscar. Se dio a la tarea de explorar sus recuerdos, pero el consumo de maná era muy intenso en este hechizo, y mientras más viejo fuera el recuerdo, era más difícil llegar a él. Quería encontrar el camino al reino de los enanos, y después usar el maná que le quedara para buscar cualquier otra pieza de información útil, pero parecía que no iba a encontrar nada de utilidad, ni siquiera para ponerse en la dirección correcta. Era mucho más sencillo ver eventos recientes o alterar las memorias, tal como había experimentado con el clérigo en el pasado. Incluso lo hizo con Chizu, y todo funcionó a la perfección, pero en el caso de Senberu, lo único que consiguió ver fueron barbas que ni siquiera parecían ser personas diferentes unas de otras, y no sabía si era porque en verdad lo había olvidado o por si la percepción que Senberu tenía de los enanos era así. En todo caso, dio por terminado el hechizo y declaró que se apegarían al plan original de dejar que Senberu los guiara, y les ordenó descansar, aunque Senberu era el único que lo necesitaba. Ahora preguntó a Shaltiar cuál habitación de las dos que había a los costados de la de su amo tomaría ella, pero Shaltiar estaba sumergida tomando notas de lo que Ainz había dicho. De hecho, estaba escribiendo todo palabra por palabra, y aunque tomar notas por sí solo no estaba mal, ese tipo de anotaciones no servirían de nada, ya que el punto no era registrar las palabras de Ainz para futuras generaciones, sino aprender cuáles eran las decisiones de Ainz dependiendo de cada situación, para así poder tomar decisiones propias en el futuro. Ahora le indicó a Shaltiar cuál era la manera adecuada de hacerlo, y después ambas se fueron a descansar. Para ella era como si estuviera cuidando a una hermanita pequeña, y se preguntó si Buku Buku Chagama se había sentido de la misma forma con Peroro en chino. Al día siguiente viajaron otros 100 kilómetros, de modo que había superado por mucho la distancia estimada inicialmente, por lo que la entrada a la ciudad de los enanos probablemente estaba escondida en algún punto que ya habían recorrido. Esta parte de la exploración se volvería tediosa si no tenía una fuente confiable de información para reconocer dicha entrada, y en general la misión era más molesta que cuando Ainz tomaba encargos como Momon. Pero era algo que se tenía que hacer. Fue hasta el tercer día que Senberu finalmente reconoció el terreno y comenzó a gritar emocionado sobre cómo se estaban acercando, hasta que llegaron a una grieta que de hecho le pareció familiar a Ainz de los recuerdos que había explorado. Esta era la entrada a la ciudad de los enanos, y si lo que Senberu les contó era correcto, debía haber guardias apostados en la entrada. Así que ahora se dispuso a anunciar la llegada de su señor, el rey hechicero Ainz Olgon, para ver si desde la ciudad enviaban una comitiva de bienvenida para el diplomático de otro país. Pero no hubo respuesta, ni siquiera usando a Senberu, cuya voz podría resultarles familiar. El siguiente paso sería la exploración, pero al ser un lugar desconocido, el adentrarse sin las precauciones adecuadas los podía llevar a una emboscada. Los elegidos para hacer la primera exploración de reconocimiento fueron los Hanzos, que recibieron la orden de investigar únicamente la zona principal hasta encontrar algún rastro de civilización o de vida para poder seguir avanzando, ya que los túneles enanos eran famosos por ser extensos y la exploración completa podría tardar días. El reporte, sin embargo, indicaba que no encontraron rastros de vida, pero sí a la ciudad misma, la cual estaba completamente abandonada. No había objetos personales dejados atrás, ni rastros de una lucha, por lo que debieron haberla abandonado por su propio pie. Era necesario entrar a explorar y descubrir el motivo de su partida y por supuesto su nueva ubicación, para lo cual dejarían atrás a todo el personal no apto para el combate mientras investigaban. Esto incluía a las bestias de carga y a las novias vampiro que se quedaron en la entrada,
ya que en el caso de un ataque sorpresa, una de las tácticas más comunes era cortar los suministros de los enemigos. Por otra parte, había subordinados de los cuales podía disponer, como los muertos vivientes y los Hanzo que se podían invocar nuevamente, y serían excelentes para la vanguardia. Además de que la principal unidad al frente era Shaltiar, la cual no había manera en la que con su armadura puesta fuera sacada de combate en un solo ataque. Así que con esta formación entraron a los túneles para rápidamente encontrar la ciudad que habían reportado los Hanzos, la cual estaba iluminada, confundiendo a Ainz, que pensaba que no debería de haber nadie, pero rápidamente le fue aclarado que esa luminiscencia pertenecía a un mineral que yacía en las paredes de la cueva. Era tal como le habían dicho. Las construcciones estaban completamente vacías y la esperanza de tener una gran aventura como en sus días de Yggdrasil se desvanecía. Era desalentador el hecho de no haber encontrado a nadie en la ciudad, pero ese no era motivo para detenerse. Tenían que reunir más información. Si los enanos se habían marchado, ¿a dónde habían ido? ¿Y por qué? Puede que hubiera una amenaza de la que estuvieran huyendo, y siendo el caso, tenían que ser precavidos en el posible escenario de un ataque. Los Hanzo fueron enviados a seguir explorando las cuevas para ver el rumbo en el que partieron los enanos o si había rastros de personas en los alrededores. Mientras que Aura, siendo la que tenía mejores habilidades de rastreo y detección en general, revisaría las inmediaciones para intentar descubrir qué pasó. En ese momento, Ainz usó vuelo para revisar el lugar desde lo alto, ya que Aura había indicado que no sentía presencia de nadie en las inmediaciones, pero Shaltiar solicitó a su amo que bajara, ya que podía ser víctima de un ataque al ponerse en una posición tan vulnerable, lo cual era completamente verdad, y quizá Ainz solo lo hizo porque se sentía confiado, pero estaba 100% seguro de que había sido un error. Al poco tiempo, Aura y Senberu los llamaron, ya que desde la casa del enano que había recibido a Senberu en el pasado, habían logrado encontrar un rastro de huellas que no pertenecían a enanos, ya que eran huellas desnudas, parecidas a las de los hombres lagarto, pero con una cola más delgada. Quienes hubieran sido era un grupo numeroso. Siguieron el rastro hasta uno de los edificios más grandes y notaron que en ese lugar convergían un gran número de huellas. De modo que eligieron seguir el rastro inicial que habían encontrado antes de intentar buscar más pistas dentro del edificio. Ainz además comenzó a preparar magia sensorial para investigar el edificio sin ponerlos en riesgo, aunque los hechiceros de tipo sensorial eran los primeros en ser marcados como objetivo por el enemigo, dada la ventaja estratégica que representaban. En este caso, Ainz estaba bastante seguro de sus defensas y además tenía Shaltiar para detener cualquier ataque, por lo que ordenó que de momento protegiera a Aura, siendo que ella también era una excelente rastreadora y sus sentidos podrían ser la clave para detectar cualquier amenaza enemiga antes que nadie. Al poco tiempo, Aura encontró el túnel al cual se dirigían las huellas, pero por orden de Ainz no saldrían de la ciudad, debían registrarla bien y obtener la mayor cantidad de información posible antes de avanzar. De hecho, los túneles eran tan extensos que incluso para los Hanzos, que eran sumamente rápidos, el tiempo que les estaba tomando investigar era ya inesperadamente largo. Ainz se comunicó con ellos con mensaje, y las noticias eran un poco desalentadoras, en el sentido de que no había pistas de dónde pudieran haber ido los enanos, pero habían logrado escuchar un ruido que parecía ser hecho por una persona excavando en una vena de mineral. Ainz les señaló la ubicación con una antorcha y se les ordenó regresar para llevarlos hasta ese sonido. Si fuera a ser un enano o alguna otra cosa, o si esa persona pertenecía a una raza inteligente, no lo sabían, pero Ainz sabía que no debía matar a nadie sin un motivo concreto, así que prohibió a su gente atacar a quien fuera que encontraran ahí, y como mucho se les permitía defenderse si era necesario. A juzgar por las huellas, era del tamaño de Shaltiar, y solo era uno de ellos. Así que le ordenó a Aura ir por delante para intentar establecer un diálogo con esta persona, siendo que ella era la más afable de los presentes, aunque no sabía si los muertos eran rechazados por igual en todos lados o si era una raza que únicamente aterraba a los humanos. En todo caso, el túnel donde se escuchaba el sonido estaba dentro de un edificio, y dado su tamaño, lo más probable era que se tratara de un enano quien lo había cavado.
así que solo entrarían las unidades con camuflaje para evitar una reacción agresiva y poder comenzar una charla tranquila. Para esto enviarían por delante a Aura, seguida de los Hanzos que se podían esconder en las sombras, y finalmente Ainz, que tenía la capacidad de hacerse invisible. Unidades que no tuvieran esa capacidad o que directamente pudieran aterrar a la otra persona no entrarían, comenzando por Chaltiar, aunque pensándolo bien las paredes no se veían del todo seguras. El túnel podría colapsar, de modo que también los Hanzos fueron retirados y solo entraron Ainz y Aura. Una vez encontraran al otro individuo, Aura hablaría con él y solo en caso de que intentara escapar tratarían de capturarlo. El objetivo era ser amistoso. Para el tipo de unidades que eran, Aura podía esconder su presencia muy bien y Ainz poseía perfecto desconocido, que borraba todo rastro de él como el sonido, la forma y el olor. Incluso un ladrón con alta proficiencia en su clase tendría problemas para identificarlo. Al acercarse lograron ver la figura de alguien de baja estatura, unos 140 centímetros de alto, que trabajaba en el túnel. Su cuerpo tenía la forma de un barril de cerveza y sus piernas eran bastante cortas. Seguro se asemejaba a lo que tenían en mente sobre los enanos. Aura lo llamó preguntándole qué hacía y el enano soltó un grito de sorpresa ya que por supuesto no esperaba encontrar a nadie ahí. Él se cubrió enseguida con una capa y se volvió invisible intentando escabullirse, pero Ainz podía ver a través de la invisibilidad y ahora podía simplemente sentir su presencia. No era tampoco una invisibilidad completa, dejaba algunos rastros reconocibles, por lo que era inútil, y por segunda vez Aura lo llamó diciéndole: «Señor enano, no quiero hacerle daño, muéstrese». Tal como lo había previsto, el tono dulce de Aura logró persuadir al enano, que empezó a hablar con ella desde su capa, preguntando si se trataba de un elfo oscuro y qué hacía en ese lugar. Aura comenzó a sacarle información diciendo que había ido a explorar la ciudad y como vio que no había nadie, había decidido investigar a dónde habían ido todos los enanos. Enanos que aún vivían ahí hace apenas 5 años. Al darse cuenta de que sus intentos de ocultarse eran inútiles, se quitó por completo la capa, lo cual le pareció cómico a Ainz, para quien nunca fue invisible en primer lugar. Aura se presentó como Aura Bella Fiora del reino hechicero de Ainz Olgón, a lo que el enano se disculpó por su ignorancia preguntando si se trataba de un reino de elfos oscuros, para luego presentarse como Gondo Firebird del reino de los enanos, y ambos estrecharon sus manos como gesto de buena fe. Aura volvió a preguntar sobre la ubicación de los enanos y parece que se habían cambiado de ciudad hace 3 años. Sobre el motivo de su visita se limitó a decir que acompañaba a un hombre lagarto que había visitado la ciudad hace 5 años y, para su suerte, Gondo sabía de la visita de Senberu, ya que rara vez un hombre lagarto pisaba la tierra de los enanos. En realidad no debía haber mayor problema en que le dijera la ubicación de la ciudad, ya que no eran tiempos de guerra con ninguna de las naciones de la superficie, y claro, solo se trataba de una elfa oscura, los cuales no se mueven bien bajo tierra. De hecho, le preocupaba si aunque le dijera el camino, sería capaz de llegar sana y salva. Para lo cual Aura le dijo que no debería tener problemas, pero por si las dudas le gustaría también conocer la ruta por la superficie. Gondo se disculpó ya que él no subía a la superficie a menudo y seguramente las indicaciones que le pudiera dar para llegar a la ciudad de Feogyr desde la superficie no serían lo suficientemente exactas. Entonces Aura le propuso contratarlo como su guía para llegar a la ciudad con una compensación económica, por supuesto. Gondo guardó un pedazo de mineral que había extraído del túnel y contempló la idea de aceptar la propuesta. Ahora, se suponía que ella iba acompañada de un hombre lagarto, pero para que solo 2 personas se hubieran aventurado a explorar el túnel, seguramente había más personas acompañándolos. Ahora sintió indicándole que sus demás compañeros estaban esperando fuera del túnel, ya que por supuesto parecía peligroso aventurarse por sí mismos. A Gondo también le pareció irresponsable enviar a una niña por su cuenta a explorar, por lo que una vez que se encontrara con su grupo tendría que reprenderlos por esa acción. Por supuesto que él no sabía el alcance de los poderes de Aura, así que Ainz estaba complacido con esa actitud cautelosa y responsable, incluso si él mismo hubiera tomado aún más precauciones. Gondo encendió una luz mágica
aunque para ese entonces era bastante claro que al igual que él, Aura podía ver en la oscuridad sin ningún problema, y aun si la luz podía atraer a las bestias, él tenía su capa de invisibilidad, por lo que le advirtió a Aura que si se diera el caso de que los atacara una bestia en su camino de regreso, no tuviera ninguna contemplación en huir y dejarlo atrás. Aura se limitó a decir que estaba bien. Su preocupación venía de que probablemente la joven elfo oscuro no sabía qué tipo de bestias había en las cavernas. Se trataba de criaturas capaces de nadar a través de la roca y que podían sentir a sus enemigos con las vibraciones de la tierra sin necesidad ninguna de apoyo visual. Eran peligrosas, sí, pero nada que pudiera lastimar a Aura, y con Ainz aún oculto con su magia de camuflaje, Kondo decidió ayudar a Aura a encontrar la ciudad de los enanos. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.